burlándose de los símbolos. Es decir, música, baile, ropa, utiliza ella, quienes la conozcan, quienes sepan de esto, pues salía con atuendos muy coloridos, ropa callejera, como de barrio, cani, como dicen algunos en, en España. Mientras que por otro lado la industria musical celebraba y aplaudía con los pies esta fusión con la música urbana, particularmente el trap. Eh, y lo curioso es que por otra parte ella desmentía que sea trap, pero sí decía que era urbana. Total que había un puñado de gente muy ofendida por este tema. Pero si creemos que el asunto se queda nada más en estas celebridades, por decirlo de algún modo, tenemos que no. Hay diferentes casos en internet. Insisto, yo estoy poniendo los que conozco y los que conozco porque me parece que son los que se volvieron más virales. Es el caso de una chica afroamericana que en los pasillos de una universidad agrede de manera verbal, incluso un poco físicamente a un chico, al parecer, según se ve en el video, rubio, anglosajón, blanco, y le dice cosas porque usaba rastas, le dice que eso les pertenece a ellos, que no era de él, que esos elementos los debía de quitar, casi le obliga a que se corte las rastas ahí mismo. Por supuesto hay una resistencia, él se niega y le dice que esto era una apropiación cultural. ¿Qué sucede al respecto? Ya yéndonos más para acá con el punto, el lado de los pueblos indígenas. Bueno, yo les voy a contar unas anécdotas, espero que puedan mantener su atención, porque a mí me parece muy importante esto. A mediados de la década de los 90, tuve la oportunidad de realizar un trabajo de investigación en Guatemala. Yo llegué a Guatemala más o menos por ahí del 95, 96 por primera vez, luego seguí yendo periódicamente, básicamente cada año iba yo a Guatemala, aunque mi investigación, digamos, formal ya la empecé casi llegando a los 2000. Y lo que yo encontré en la década de los 90, mediados, fue una sociedad hecha pedazos, al menos así me lo parecía a mí. Esto debido, entre otras cosas, muchas otras, es muy complejo, pero durante la guerra y por razones de seguridad, muchas personas de los pueblos indígenas tuvieron que desplazarse de las montañas hacia las ciudades más pobladas, particularmente a la capital, la ciudad de Guatemala. Huían de la guerrilla, pues porque podían ser blanco fácil del ejército, entre otros peligros. Por supuesto que estos desplazamientos y movilidades trajeron consigo el trastocamiento de prácticas culturales, y una de ellas es que las personas, como un mecanismo de defensa, lo que hicieron fue dejar de usar sus trajes típicos tradicionales, porque era una manera de despojarse de ese marcador de identidad indígena y de esa manera no ser vistos o no ser tomados como indígenas y en consecuencia ser sujetos a una agresión o enfrentar la muerte. Eso por un lado, pero también por el otro, la gente dejó de hablar lengua indígena o su lengua originaria. Tengamos en cuenta que Guatemala tiene alrededor de 22 lenguas indígenas. Pero bueno, además de eso, evidentemente, si el vestido tradicional era un marcador de identidad, pues hablar la lengua mucho más. A pesar de ello, y con todo y que la lengua se mantuvo con préstamos a través de estas movilizaciones y algunas cosas se perdieron, la ropa tradicional se modificó de manera sustancial casi en todos los casos. Se modificó precisamente por los préstamos culturales con otras etnias dentro del mismo país. Acercándonos más hacia este tema, es decir, vincular el caso de Guatemala con el de la apropiación cultural, les comento que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención. Yo trabajé en la localidad de Todos Santos, Cuchumatán, arriba de la sierra más grande de Centroamérica, la Sierra de los Cuchumatanes. Y curiosamente, para mí, en sus inicios, me llamó la atención que como los hombres, a diferencia de otros lugares donde las mujeres son los que mantienen el vestido, aquí los hombres lo mantenían, eran muy vistosos y muy coloridos, al grado que algunos textos y algunas personas decían que esta era una de las localidades más fotografiadas. Tal es el éxito de, por decirle de algún modo, o la exposición mediática de esta localidad en la que yo trabajé, que entre otras cosas participaron como extras en una película de Hollywood protagonizada por nada más y nada menos que Demi Moore, llamado La Jurado. Es su traducción en español, rodada precisamente en 1996. Para ese entonces, y
del tiempo que yo les estoy hablando, que yo trabajé, la ropa sufrió cambios drásticos, ¿no? En esa época también se da una oleada de migrantes hacia los Estados Unidos y si bien mantenían los elementos esenciales del traje, los jóvenes particularmente no tenían ningún tapujo en pedir, por ejemplo, a sus mamás que a la hora de confeccionarles su ropa y sus camisas, pantalones, se los hicieran anchos, con bolsas al estilo de los cholos o los grupos de hip hop de Estados Unidos. O que les costuren parches con los emblemas o los símbolos de sus grupos de rock favoritos. Y tampoco era raro ver, por ejemplo, que encima de las camisas, debido a las temperaturas bajísimas que hacen en esa parte de la montaña, donde la temperatura promedio anual es como de 10 o 12 grados, usaran chamarras de equipos de fútbol americano, por poner un ejemplo. Y esto, por supuesto, sin que desde dentro se cuestione la pérdida de valores por el hecho de dejar de usar la ropa tradicional, por decir un ejemplo. Poco ya para terminar con el tema de Guatemala, algo que también sucede en México, pero que a mí me llamaba profundamente la atención en ese contexto de ese país que tanto quiero, como es Guatemala, y es la modificación rápida que sufrieron en general los textiles, la ropa y las artesanías. Déjenme decirles que si algo caracteriza los bordados espectaculares de los trajes típicos de mujeres, los hipiles y los huipiles, según le llamen, eran justamente colores llamativos, muy en el sentido de la estética, o si se le puede llamar así, de los pueblos mayas. Es decir, estos muy coloridos. Sin embargo, hacia finales de los 90, principios del 2000, el incremento del turismo, pues obviamente fue notorio después de que se firman los tratados de paz, pero con ello también vinieron estos cambios, y uno de los más notorios para mí fue justo este que les estoy mencionando, el de los textiles. La gente comenzó a vender sus productos con bordados muy complejos como siempre, pero los colores habían cambiado, dejaron de ser el amarillo, el azul, el rojo, de estos colores muy indígenas mayas, y pasaron a ser colores más tenues, cafés, tonos casi mate, colores mostaza, tabaco, en fin, algo que desde mi punto de vista era de consumo, el tipo de cosas que consumen los norteamericanos. Obviamente yo tenía que preguntar, y cuando yo le pregunté a la gente, la respuesta fue lapidaria. Dijeron, no, nosotros no tenemos ningún problema porque esos los compran los turistas. Ya dejamos de hacer los otros, los de colores. Me decía, nosotros tenemos que vender, y si quieren que cambiemos los colores, se los cambiamos. Y si quieren una blusa o un pantalón a la medida, que nos traigan sus jeans, que nos traigan sus blusas de esas que usan, y se las copiamos a su manera, a su modo, para que las compren. Nosotros lo que nos interesa es vender. Y esto para mí, por supuesto, que fue choqueante en su momento, pero como todo proceso de entender complejidades culturales, pues terminé por aceptar que era una realidad, me guste o no. Por supuesto que se entiende que parte del malestar, por lo menos en la América hispanohablante, este tema ha causado un gran descontento porque existe la idea de que grandes empresas, y en parte esto es cierto, tampoco lo vamos a tratar de negar, ni estamos por defender nada, sino simplemente tratar de presentar aristas de un fenómeno. Diseñadores de moda han despojado de aquello que entendemos que es parte de la cultura de los pueblos indoamericanos también. Pero me parece que esto hay que tratar de ponerlo dentro de la conversación, dentro del diálogo y dentro de algunos conceptos y elementos que son importantes. Ya vimos qué estamos entendiendo por cultura, qué entendemos por aculturación y qué tiene que ver o qué se dice sobre apropiación cultural. Me parece que, como les digo, al momento lo que habría que hacer es retomar conversaciones en frío, poner en contextos y buscar nuevas formas de entender hacia dónde gira el mundo y quizás, ¿por qué no?, darle a los pueblos indoamericanos o de donde provengan la posibilidad de formar parte del mundo. Una realidad sobre la cual muy poco sabemos. Quizás debido a la soberbia que nos caracteriza, pero que rara vez aceptamos. Pongo el ejemplo de Carolina Herrera, que se suscitó hace poco, donde se le acusa de apropiarse de bordados y de elementos. Incluso el gobierno de México manda una carta diciendo que se habían apropiado de la cultura y de los elementos propios y culturales, a lo que la diseñadora afamada responde que era un homenaje. Al final, que más allá de esto, difícilmente se vaya a poder lograr hacer algo en favor o en beneficio de quienes esto reclaman.
No tengo muy claro quiénes son los que lo reclaman y es que ese es el problema. Insisto, sabemos muy poco de lo que la gente realmente está diciendo. Ya les acabo de mencionar y por algo traje a colación esta anécdota de lo que decían las personas en Guatemala. Desconozco si hoy en día ha cambiado esa postura, pero hasta el momento en el que yo tuve conocimiento de esto era lo que ellos decían, que ellos vendían lo que la gente estuviese dispuesta a pagar y que lo que les interesaba era vender sus textiles. Si lo anterior no se vendía, entonces había que amoldarlo a los gustos y a la demanda de los extranjeros. Me parece que también quizás sea momento de, en serio, poner más empeño en rediseñar o repensar o dialogar hasta donde sea necesario y no solamente extrapolar o traer desde fuera para ensartar aquí como si fuese una camisa de fuerza algunos conceptos e ideas, por ejemplo, el de las industrias culturales en contextos de los pueblos originarios. Seguramente hay muchos trabajos al respecto, pero al menos al nivel de la opinión pública, al menos al nivel de la discusión en redes, me parece que es necesario informarnos e informar a su vez a la gente. Abrir paso a temas como la comercialización de productos locales de forma seria. Esto es algo que no se ha querido entender, que no se ha querido tomar el toro por los cuernos. Cuando hablamos de comercialización parece ser que se aparece el diablo, que estamos hablando de vender a la gente, cuando son los mismos productores quienes están demandando que sus productos tengan una exposición mediática y comercial mucho mayor, evidentemente para que sean reconocidos, pero que también esto afecte de manera positiva en sus economías. Esto si es que así lo desean los productores, pero también comenzar, por supuesto, a pensar en temas que se han dejado de lado como la propiedad intelectual, como el tema de generar marcas, cuáles son los procesos en México, de qué manera podemos dotar de ese conocimiento a la gente para que la discusión sea un poco en términos conceptuales, pero también más adecuados. Expandirnos más allá de estos términos difusos desde la llamada así cultura, tal vez, quizás, no lo sé, un poco hacerlos más prácticos para los fines de los pueblos. Y esto tiene que ser un diálogo con la gente. ¿Quién se apropia de qué y sobre quién? Tampoco hay que caer en el tema de, pues como tú hiciste, yo también hago. Sin embargo, sí entender que es necesario retomar elementos desde las definiciones, desde entender realidades y hacernos valer y preguntarnos también desde las ciencias sociales y de lo que la sociedad en general está diciendo. No lo que debe ser, sino lo que es. ¿Y qué tiene que ver con la cultura? A mí me parece que independientemente de que algunas pérdidas culturales normales nos causen añoranza, ¿y por qué digo normales? Porque todo antropólogo sabe que una cultura que permanece estática tiene todas las posibilidades de no tener una continuidad. La cultura cambia, se modifica, por eso es cultura, porque es capaz de adaptarse, de soltar, de dejar ir, pero también de apropiarse, amoldar y hacerse de ciertas costumbres o de elementos que consideren que son favorables. Estos debates de la cultura que permanece y es necesario que permanezca suenan muy bien, pero no corresponden con la realidad de la cultura cambiante que se modifica día a día. El tema es un poco poner sobre la mesa de discusión el asunto de la apropiación cultural y que no es tan fácil tildar a algo o a alguien de apropiación cultural si no entendemos de inicio cómo se mira la cultura.